Bueno, buenos días a todos. Vamos a compartir algunos conceptos de lo que es la anatomía básica cardíaca. En primer lugar, no podemos abstraernos de que el corazón es un órgano que está ubicado en la zona del mediastino. El mediastino es una masa de tejido que está situada entre los dos pulmones, digamos, ¿no? De ahí viene su nombre. Mediastino viene de que está en el medio. El mediastino es una región del cuerpo que se extiende entre lo que es la apertura torácica superior hasta el diafragma, por debajo, y desde adelante hacia atrás, desde lo que es el esternón hasta, o sea, el esternón y las costillas a los costados, hacia la parte posterior, que el límite posterior está constituido por las vértebras torácicas. Es una región que tiene gran movilidad, está compuesta por estructuras que son en general vísceras huecas, también hay tejido graso, hay ganglios, como dijimos, está infiltrado por grasa, tiene como está subdividido en dos zonas, lo que es el mediastino superior, limitado por digamos, la unión entre el cuerpo y el manubrio esternal, como se ve en el límite acá, y el mediastino inferior, que a su vez se divide en posterior, medio y anterior. Justamente la zona del mediastino medio es donde se encuentra el corazón. La primera estructura que vemos al ver, digamos, lo que es el mediastino, la estructura más importante y que recubre al corazón propiamente dicho, es el pericardio, que es una membrana, o sea, una doble membrana, es una membrana fibrocerosa que cubre el corazón y el comienzo, digamos, de los grandes vasos que salen del corazón y que entran al corazón, como se ve acá. Como dijimos, está compuesto por dos capas. Y la primera, la capa más externa, la capa externa, es el pericardio fibroso, que básicamente es de una estructura rígida y que justamente le da anclaje al corazón hacia el diafragma y hacia la pared torácica. En cambio, el pericardio seroso, que es la lámina más interna, se compone por mesotelio, el mismo tipo de célula que compone la pleura. Es una capa única de células que son aplanadas y que producen un líquido sinovial, que justamente es el líquido que le da eh, lubricación, digamos, a las hojas del pericardio y que permiten que el corazón, digamos, justamente no genere fricción al producirse los latidos cardíacos. Entre estas dos hojas, digamos, del pericardio, hay un espacio, que habitualmente no es un espacio virtual, como dijimos, está ocupado por ese líquido sinovial que habitualmente es muy escaso, pero en ciertas situaciones patológicas puede aumentar ese líquido. Si ese aumento es brusco, la estructura fibrosa del pericardio parietal no va a permitir que se acumule mucho líquido porque justamente tiene esa función de contención y es fibroso para producir anclaje. Entonces, en situaciones como, por ejemplo, una ruptura de una pared ventricular con un sangrado, no se produce dilatación del pericardio y se produce lo que se llama un taponamiento cardíaco. Y si hacemos una placa, probablemente no veamos el pericardio agrandado. Pero en situaciones más crónicas, como por ejemplo, como vemos acá en esta placa, en una pericarditis crónica, o un derrame prolongado, digamos, que lleva semanas o meses, las estructuras o las fibras del pericardio fibroso van distendiéndose y pueden acumular mucho líquido, y ese líquido muchas veces tiene que ser drenado para que
el corazón permita su funcionamiento adecuado, digamos, ¿no? Para hablar algunas palabras de lo que es la irrigación del pericardio. El pericardio es una estructura que debe ser, como todas las del organismo, irrigada. Tiene principalmente una arteria, que es la que vemos acá, la arteria pericardiofrénica, que procede de una rama de la arteria torácica interna y que justamente es la encargada de la irrigación. Como ocurre en muchas partes del organismo, toda arteria tiene una vena satélite, que también se llama vena pericardiofrénica, que se ve acá justamente recorriendo el mismo trayecto que la arteria. Y una cosa que es importante es que el pericardio es una estructura que está inervada. Está inervada fundamentalmente por tres nervios. Uno, que yo creo que es uno de los más importantes que hay que recordar, es los nervios frénicos, que son lo que dan las fibras sensitivas, digamos, ¿no? Y justamente la que generan dolor. Ese dolor no es referido en la zona donde se encuentra el pericardio, sino que se refiere hacia la zona del cuello y del hombro. Y eso es lo que explica que los pacientes que tengan, digamos, algún tipo de compromiso pericárdico, ya sea por afectación directa del pericardio o por afectación del corazón, del músculo cardíaco, el dolor que van a tener va a ser fundamentalmente orientado al cuello y al hombro. Puede ser también central, pero fundamentalmente al cuello y al hombro izquierdo. Eso básicamente de lo que es la irrigación tanto arterial como venosa del pericardio y la inervación. Hay otras fibras que son más bien simpáticas, también fibras del nervio vago, pero las fibras a recordar son estas del nervio frénico. Bueno, el corazón, que es el órgano principal, digamos, que vamos a ver, es un órgano vital, y al margen de eso es un órgano que no es de un tamaño tan grande, digamos, ¿no? Básicamente tiene el tamaño de un puño cerrado, está compuesto por 4 cavidades, que como se ven acá son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La pared de cada cavidad, o sea, de cada una de estas cavidades está formada por 3 capas. Una que es el endocardio, la capa más interna, después tenemos el miocardio y después tenemos el epicardio, que es una capa externa compuesta por mesotelio, y que está formada por la lámina visceral del pericardio seroso, ¿no? Vemos que las aurículas están separadas, las ventrículos internamente por las válvulas auriculoventriculares, y por fuera, digamos, visto el corazón desde fuera, las aurículas están separadas de los ventrículos por lo que llamamos el surco coronario, o surco auriculoventricular, y el ventrículo izquierdo está separado del derecho en forma interna por el septum y por fuera por el surco interventricular. Es importante entender que digamos, cómo es de alguna manera digamos, la contracción ventricular. El corazón, o fundamentalmente los ventrículos, uno puede verlo como 2 cavidades separadas, pero son cavidades que funcionan en forma sincrónica. Y si uno hace un corte de lo que es el corazón a nivel de lo que es el surco interventricular, se puede ir como desplegando el corazón y se ven básicamente digamos,
como si fuera un trapo que se va abriendo, y se ven distintas fibras que se han de alguna manera dispuesto para generar una contracción sincrónica del corazón. Esa se llama lo que es la banda miocárdica. Como vemos, hay una banda en este gráfico en el cual vemos lo que explica el corte que sería del corazón. Esto, lo que se ve acá en azul, es el tronco de la arteria pulmonar, y en rojo el tracto de salida de la aorta. Vemos que al cortarse y separarse esta parte, vemos una banda de fibras que es casi horizontales, tanto acá como acá, que forman una espiral que se llama espiral basal externo, y que comprende la pared del ventrículo derecho y básicamente la pared externa del ventrículo izquierdo. Estas son las fibras que llamábamos basales externas y que son horizontales. Y después tenemos la espiral, la espiral apical, que es más profunda, es la capa más interna, comprende, como dijimos, la capa interna de la pared externa del ventrículo izquierdo. Acá lo vemos en el ventrículo izquierdo y vemos cómo se desplaza. Y el entrecruzamiento de las fibras forma el tabique interventricular, ¿no? Tanto el tabique como la pared externa del ventrículo izquierdo también tienen una doble capa, y lo importante es que la contracción secuencial de la banda miocárdica permite que los ventrículos funcionen en paralelo, de alguna manera aspirando y haciendo una propulsión de la sangre durante la contracción. Básicamente lo que ocurre es de alguna manera como que el corazón se estruja en cada ciclo cardíaco, y eso es en parte responsable por el efecto que genera la banda miocárdica. El corazón tiene 4 caras, pasando un poco lo que es la parte de la anatomía. Una cara anterior, formada principalmente por el ventrículo derecho. Una cara diafragmática o inferior, se vería por acá, o si no, digamos, en la zona esta de por acá, que está constituida por el ventrículo izquierdo y parte por el ventrículo derecho. Una cara pulmonar derecha, constituida básicamente por la aurícula derecha, y una cara pulmonar izquierda formada principalmente por el ventrículo izquierdo, como vemos acá. También le llamamos como que tiene bordes, que esto es importante al momento de ver las radiografías de tórax. Tenemos un borde derecho, ligeramente convexo, que está formado por la aurícula derecha, y que también vemos acá en las estructuras como la vena cava superior y la vena cava inferior. Un borde inferior que está formado por el ventrículo derecho, toda esta zona de acá, y la punta por el ventrículo izquierdo. Un borde izquierdo formado por lo que es fundamentalmente el ventrículo izquierdo y la orejuela izquierda, que acá no se ve completamente, pero se ve mejor en este gráfico de acá. Y un borde superior formado por lo que son las aurículas y las orejuelas, tanto derecha como izquierda, y los vasos que están en la parte superior. Esto es importante porque de alguna manera, como dijimos al principio, el corazón no es una estructura que está aislada del resto del organismo, y existen ciertos síndromes que pueden ocurrir por compresión no tanto del corazón. El corazón es una estructura difícil de comprimir, sí puede ser el ventrículo derecho, y fundamentalmente por el líquido contenido a nivel del pericardio, como veíamos anteriormente, pero la vena cava, por ejemplo, es una estructura que es bastante elástica y puede ser comprimida,
Y en ciertas situaciones, como por ejemplo vemos en este caso, un tumor que compromete el mediastino y que compromete, como se ve en esta tomografía, en un corte axial, compromete la zona del tracto de la vena cava superior, genera una dificultad para que la sangre retorne desde la cabeza y los brazos hacia el corazón. Acá veríamos un dibujo un poco más esquemático de lo que estaría ocurriendo. Y entonces, al no poder drenar, empieza a haber edema. Y edema fundamentalmente en los territorios cuya sangre es recogida por la vena cava superior, como dijimos, los brazos y la cabeza. Entonces estos pacientes tienen edema, edema también palpebral, bipalpebral, en los dos párpados, se ve edema también a nivel del cuello. En situaciones más avanzadas y un poco más crónicas, empieza a haber circulación colateral, porque existen ramas que comunican el territorio de la vena cava superior con el territorio de la vena cava inferior, fundamentalmente a través de la vena ácigos, y otras ramas colaterales, que en situaciones como estas se hipertrofian y permiten que la sangre vaya de alguna manera desde esta zona que está obstruida hacia una zona que está liberada y que puede hacer llegar la sangre hacia el corazón. Es un síndrome bastante común en oncología, no es algo que se ve todos los días, pero sí lo vemos, hay que estar atento a ello, y se produce justamente porque, como decíamos, el corazón no está solo en el mediastino, ¿eh? Ni el corazón ni las otras estructuras como los grandes vasos. Una de las cavidades del corazón importantes es la aurícula derecha, que está formada, básicamente está en lo que es el borde venoso del corazón, recibe la sangre de la vena cava superior, como vemos acá, y de la vena cava inferior, y del seno coronario, que es justamente donde confluyen las venas del corazón. Viendo un corte acá de la aurícula derecha, vemos que tiene una porción posterior, que es lisa, una porción trabeculada acá, que es rugosa, y lo que es el orificio aurículo-ventricular, o sea, el orificio a través del cual se comunica con el ventrículo derecho. Digamos, las porciones lisa y rugosa de la pared de la aurícula están separadas por este surco que vemos acá, que es poco profundo, que básicamente se llama surco terminal, que después vamos a ver cuál es la importancia que tiene. Y vemos, como decíamos antes, el orificio del seno coronario, que se ve en esta zona. Este es el orificio del seno coronario, donde llega la sangre coronaria que ha ido por las arterias y que ha vuelto por las venas coronarias. Tenemos lo que es digamos, el tabique interauricular en esta zona, y una depresión que es importante conocer es la fosa oval, que es el vestigio de lo que en la circulación fetal es el foramen oval, que permite la circulación a nivel entre las dos aurículas, y que en una patología que existe es la persistencia de este foramen oval, forma parte de una de las cardiopatías congénitas, ¿no? Otra estructura es el ventrículo derecho, que, como vemos acá, tiene una porción de entrada que está constituida por lo que es digamos, la válvula auriculoventricular derecha, la válvula tricuspidea, también llamada. Y esta válvula justamente lo que hace es cerrar de alguna manera, cuando está abierta, permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo derecho, y durante
la contracción se cierra y permite que la sangre pueda salir a través de la arteria pulmonar. También vemos cuerdas tendinosas que comunican las valvas con los músculos papilares, que tenemos en el caso de la aurícula, de la válvula tricuspidia, tenemos 3 músculos papilares: el músculo papilar anterior, como vemos acá, el músculo papilar posterior, acá vemos los músculos papilares septales y el músculo papilar posterior, acá. Y después, por otro lado, vemos otra estructura importante, que es el tracto de salida del ventrículo derecho, constituido por la válvula de la arteria pulmonar, ¿no? La aurícula izquierda está constituida básicamente por una estructura también un poco más importante que la aurícula derecha, en la cual vemos distintas zonas que son de relevancia. Una es las llegadas de las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, que son las que traen la sangre que salió del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, pasaron por el corazón y por el pulmón, se oxigenaron y llegan al corazón. Y tenemos la orejuela izquierda, que es una estructura que está comunicada con la aurícula izquierda, y que en ciertas situaciones puede ser también de importancia, sobre todo porque puede generar patologías, a veces generación de coágulos sanguíneos, que son importantes en ciertas patologías cardíacas. Y después tenemos la zona de la fosa oval, que es lo mismo que veíamos en la aurícula derecha y que es el vestigio del foramen oval. Y después, como vemos acá, la válvula hacia abajo, la válvula auriculoventricular izquierda o válvula mitral. En cuanto al ventrículo izquierdo, el interior del ventrículo izquierdo, como vemos, es más grueso, tiene paredes que son bastante más gruesas que la del ventrículo derecho. Tiene hacia arriba, digamos, el tracto de salida a través de la aorta con sus válvulas semilunares, y lo que son lo que es la entrada o la zona de la válvula mitral, que es la válvula aurículo-ventricular izquierda, que vemos en esta zona de acá. Y que justamente es la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Pero la gran característica de todo del ventrículo es que es una estructura mucho más muscular, o sea, una capa muscular mucho más importante, justamente porque maneja presiones más altas que el resto de las cavidades cardíacas. Con respecto a, para hablar un poco más ahora de lo que es la vascularización del corazón, sabemos que digamos, el corazón, no todo el corazón está irrigado por las arterias coronarias. En la parte más interna, o sea, todo lo que es el endocardio, y hay parte del tejido subendocárdico localizado inmediatamente por debajo del endocardio, reciben, digamos, tanto oxígeno como nutrientes por difusión directa desde la cavidad cardíaca, o por microvascularización desde las cavidades del corazón. Pero la mayor parte del corazón recibe sangre a través de las arterias coronarias. Y justamente es durante la diástole cuando se realiza la circulación, digamos, el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. Como vemos acá, esto sería un corte de las válvulas semilunares de la arteria aorta, en las cuales vemos cómo
las válvulas singulares lo que forman es como si fueran nichos, a través que cuando se cierra la válvula, la sangre retorna y cae, como decirlo de alguna manera, en estos nichos, y a través de ahí es que circula por las arterias coronarias, durante la diástole. En cuanto a las arterias coronarias, tenemos la arteria coronaria derecha, que se origina en el seno aórtico derecho, de la aorta ascendente, y que, digamos, básicamente pasa por el lado derecho del tronco de la arteria pulmonar, a través del surco coronario, como vemos en esta zona, el surco coronario, que habíamos dicho que esta era la separación entre la aurícula y el ventrículo derecho, y da origen a la rama marginal derecha y fundamentalmente a la rama interventricular posterior, y ramas septales. Y también, bueno, en su camino da ramas para el nódulo del seno auriculoventricular. Importante conocer es que la coronaria derecha irriga fundamentalmente lo que es la zona de la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, una parte del ventrículo izquierdo, fundamentalmente es lo que es la cara inferior del ventrículo izquierdo, parte del tabique interventricular, o sea, el tercio posterior. En este dibujo lo que vemos es cómo la coronaria izquierda irriga la parte anterior, y la coronaria derecha, que es la que estábamos hablando ahora, irriga el tercio posterior del tabique interventricular. En el 60% de la población también irriga el nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal, y en el 80% de la población irriga el nódulo auriculoventricular. En cuanto a lo que es la arteria coronaria izquierda, se origina en el seno aórtico, también izquierdo, de la aorta ascendente, y pasa entre lo que es la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco de la pulmonar. También discurre por el seno coronario, y básicamente esta arteria se divide en lo que es la rama interventricular anterior, que es esta que vemos acá, y la arteria circunfleja. Y estas ramas de la coronaria izquierda irrigan lo que es la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, los 2/3 anteriores del tabique interventricular, y en un 40% de la población el nódulo sinusal. Entonces, acá vemos otra foto de cómo se ve una vista posterior inferior de lo que es el corazón. Vemos la rama circunfleja de la coronaria izquierda, y la rama, esto sería la rama interventricular posterior de la coronaria derecha. Esta que estamos viendo acá es la coronaria derecha, y vemos justamente la bifurcación de las arterias coronarias, es de la parte inferior del corazón. Para que les quede, esto igual lo pueden encontrar en el MUR, cómo son, dónde se originan, cuál es el recorrido, la distribución y las anastomosis que tienen las ramas, tanto la coronaria como las ramas de las coronarias. Y como ocurre también siempre, las venas coronarias básicamente son satélites a las arterias, pero lo importante que quiero que recuerden es la estructura esta, que es el seno coronario, que es la vena principal del corazón, y discurre de izquierda, o sea, va de izquierda a derecha, en la porción posterior del surco coronario. Esto, como vemos desde la parte posterior inferior, se ve mejor,
y acá es donde desembocan todas las venas, o la mayor parte de las venas que van a hacer desembocar su sangre en la aurícula derecha. Otra cosa importante es hablar un poquito de lo que es el sistema eléctrico cardíaco. El corazón tiene un sistema de conducción que genera y transmite el ritmo cardíaco en forma coordinada, generando lo que es el ciclo cardíaco. Este sistema de conducción está formado por nódulos, por ejemplo el nódulo sinusal que inicia el latido y coordina las contracciones de las 4 cavidades del pulmón, a través de las fibras del corazón, a través de las fibras de conducción, que justamente están especializadas para conducir el estímulo cardíaco rápidamente. Y vemos en este gráfico, vemos el nódulo sinusal, que está situado justamente a nivel de lo que sería la llegada de la vena cava superior, en esa zona entre la llegada de la vena cava superior y la aurícula derecha, a nivel de lo que es el surco terminal que habíamos visto cuando hablamos de las estructuras de la aurícula derecha. La señal de la contracción desde el nódulo sinusal se propaga en forma miógena, o sea, a través del músculo de la aurícula, hacia ambas aurículas, y llega al nódulo aurículo-ventricular, que es una agrupación más pequeña que vemos acá, y está localizado a nivel posterior inferior del tabique interventricular. Justamente el nódulo auriculoventricular distribuye la señal nerviosa hacia los ventrículos a través del fascículo auriculoventricular, que después en el tabique, entre la unión justamente de la porción membranosa y muscular del tabique interventricular, se divide en las dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que justamente son las ramas del fascículo anterior, que es el fascículo auriculoventricular, que también se llama haz de His, lo van a escuchar, y el haz de His se puede dividir en rama derecha y rama izquierda. Se divide justamente en eso, y después se divide en ramas subendocárdicas, que son las fibras de Purkinje. Y después, algunos conceptos que quería transmitir de lo que es la pared de las arterias. Nosotros en el organismo tenemos distintos tipos de arterias. Podemos dividirlos en 3 grupos: arterias grandes, que también son llamadas elásticas, como por ejemplo la arteria aorta, la pulmonar. Las arterias medianas o musculares, que son las arterias que partiendo de estas irrigan habitualmente órganos y músculos. Y las arterias o arteriolas, que son arterias justamente más pequeñas, y se distinguen las arterias de las arteriolas por la cantidad de músculo liso que tienen en la túnica media. Por definición, las arteriolas poseen una capa o 2, y las arterias pequeñas pueden tener hasta 8 capas de músculo liso en su túnica media. Las arterias grandes, o sea, como por ejemplo la aorta, que no es justamente la que puse acá, yo puse acá para que veamos las distintas capas que pueden llegar a tener, tienen justamente estas arterias capas múltiples, o sea, de láminas elásticas en sus paredes, justamente lo que les permite que se transformen en vías de conducción. Está básicamente, como vemos una túnica íntima que en este tipo de arterias se componen de lo que es, básicamente en todas las arterias se componen del endotelio, de tejido conjuntivo
subendotelial y una membrana elástica interna, ¿eh? Como vemos acá. Este es el tejido endotelial, subendotelial y la lámina elástica interna. Luego tenemos una túnica media, que consiste en este tipo de células, en células musculares lisas, y fundamentalmente en este tipo de arterias están compuestas por elastina, pero en las arterias musculares, como vemos acá, es fundamentalmente músculo liso. Y después tenemos la túnica adventicia, que es una capa importante en las arterias elásticas, que está compuesta por fibras colágenas, elásticas, y lo que se llaman los vasa vasorum, que son ramificaciones de arterias pequeñas que vemos acá, que justamente eh, sirven para nutrir, digamos, la pared vascular. Y también tenemos estructuras nerviosas, como los nervi vasorum, que justamente son los que producen los distintos, las variaciones de calibre de las arterias a través de la influencia del sistema simpático y parasimpático. ¿Eh? Eso básicamente en cuanto a las arterias elásticas. Las arterias medianas básicamente tienen más músculo liso y menos elastina, como las arterias elásticas, y las arterias pequeñas o arteriolas, como dijimos, las arteriolas tienen más músculo liso, tienen más capa de músculo liso, y sirven básicamente para controlar el flujo sanguíneo hacia las redes capilares, por contracción justamente de ese músculo liso, y son estructuras más de resistencia vascular. Y para hablar dos o tres palabras de lo que son las venas, las venas básicamente digamos, son estructuras en las cuales las túnicas no están tan bien definidas como las túnicas de las arterias. Y tenemos 4 tipos de venas, lo que llamamos las vénulas, las venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Acá en este gráfico vemos cómo, si bien están, yo puse justamente acá una foto de una vena mediana, pero vemos que no hay una división tan clara como hay en las arterias. Tenemos sí una túnica íntima, constituida básicamente, como dijimos, por células endoteliales y una lámina basal. Y tenemos también la túnica media con menor cantidad de músculo, son estructuras más de capacitancia, o sea, con capacidad de contener la sangre. Y después tenemos una túnica adventicia bastante más gruesa de lo que se veía en las arterias. Y bueno, y con esto y con todas las preguntas que ustedes tengan, vamos a poder, o esperemos intentar, aclarar todas las dudas que tengan. Es difícil comentar esto sin hacerlo en forma presencial, pero bueno, quedamos abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer. Que tengan buen día.